entreno es una pasada, está preparado para muchísimas cosas y los músculos son, es que parece que estamos hablando de un muelle, pero es que el músculo es un complejo 3D súper complicado de entender. Sí. Sí, parecen armadillos. Que justo ayer estuve viendo un tío en el gimnasio que era muy majo y tal, pero decía, oye tío, cuando empieza así la frase es porque viene algo negativo, era muy majo. No, es que era muy majo. Me duele que sea entre semana y yo no esté trabajando. No tengo esa capacidad de decir, hoy martes 12 de la mañana, voy a tomar un café con un amigo. Yo 12 de la mañana estoy trabajando. Entonces, es como que me he creado un hábito de trabajo en el que el trabajo es mi día a día y lo hago y punto. Es decir, es como que he asumido que me dedico a esto, que voy a hacer que me guste y esté contento en él. Tengo metas claras que quiero conseguir y con ellas. Muy buenas y bienvenidos a Fitness a 2 Podcast, el podcast en el que te daremos consejos sobre fitness y salud para que lo entiendan hasta tus abuelos. Yo soy Quique Carmona. Y yo soy Sergio Cruz. Y hoy tenemos otra entrevista como hacemos todos los jueves. Hoy hemos entrevistado a Aitor Zabaleta, Fuerza A diario, en Instagram con 2A como él dice. Y bueno, Aitor es graduado en Ciencias del Ejercicio, también tiene el máster de entrenamiento y ahora está haciendo el doctorado, está doctorando y es un especialista en todo lo que tiene que ver con biomecánica aplicada al ejercicio, ¿no? Cómo sacarle el máximo partido a las fuerzas físicas del entrenamiento para así mejorar. Y bueno, Sergio, ¿de qué hemos hablado hoy? Pues eso es, yo la verdad que invito a que veáis la entrevista hasta el final porque Aitor, bueno, la mayoría de la gente no le ve en sus redes como ahora mismo un auténtico profesional, que desde luego lo es, pero también tuvo sus comienzos y tuvo esos errores a la hora de empezar a entrenar, ¿no? Que mucha gente también comete, nos comparte cuáles son esos errores. Por otro lado, también Aitor nos comenta esas claves para realmente aprovechar los ejercicios y conseguir pues una mayor ganancia de masa muscular. También, por ejemplo, nos comenta cómo, y eso es algo que se dice al final de la entrevista, por eso digo que os quedéis hasta el final, cómo intentar instaurar esa mentalidad a largo plazo, ¿no? Que quizá, Quique, es algo que hoy en día falta muchísimo a la hora, ¿no? De conseguir cualquier objetivo, no solo de hipertrofia, sino en cualquier otro aspecto de la vida. Totalmente, la verdad que si entrenas, si vas al gimnasio, incluso si entrenas en casa, esta entrevista te va a servir. Y bueno, como siempre decimos, por favor, nos hacéis un gran favor a nosotros si hemos aportado algo, si creéis que hemos ayudado algo en esta entrevista, nos ayudáis mucho si le hacéis una captura de pantalla en la plataforma que lo estéis escuchando, ya sea en YouTube, en iVoox, en Apple Podcast o en Spotify, y la subís a vuestras historias de Instagram y nos etiquetáis a mí como @KikeCarmonaSalud y a Sergio como Sergio Cruz, _salud. Y nosotros pues reposteamos y al final esto llega a más gente, ¿no? Que es de lo que se trata. Y ahora sí, vamos al episodio de hoy. Mis comienzos fueron sencillos. Empecé en el gimnasio como parte del deporte que hacía con 15 años. Y más tarde, cuando quise ganar fuerza y mejorar estéticamente, me tiraba 3 horas en el gimnasio, día sí y día también. Como no sabía qué hacer en el gimnasio, hacía todo lo posible para asegurarme de conseguir algo. Bueno, Aitor, bienvenido. Así es una de las citas que hay en tu página web y ahora toda la gente te ve como un auténtico referente en todo el tema de biomecánica, entrenamiento enfocado a la hipertrofia. Pero ¿cuáles son los principales errores que cometió Aitor cuando comenzó a entrenar en el gimnasio? Pues yo creo que el principal error que cometí, hubo varios, pero el principal fue no dejarme asesorar, ¿no? Pensar que tenía mucho más mérito que lo hiciera por mi cuenta y con eso conseguir mis objetivos, pero realmente no tenía sentido porque al igual que tú no te pones a arreglar tu propio coche si no eres mecánico, pues no te pones a preparar tu plan de entrenamiento si no eres entrenador. Entonces, realmente lo que yo debía hacer fue contratar un entrenador que me ayudase y ya está, pero lo que hice en cambio fue empezar a aprender sobre entrenamiento hasta graduarme en CAFID porque era tan cabezón que quería hacerlo yo. Y eso me parece un gran error porque si llego a contratar a alguien en ese momento habría avanzado muchísimo más, pero bueno, pues en aquel momento yo era mucho más joven, era mucho más orgulloso y no me salió a hacerlo. Es que de eso hace ya 11 años, es casi la mitad de mi vida, ¿no? ¿Cuáles fueron esos errores míticos que cometiste y cuáles son los errores así que suele cometer casi toda la gente? Joder, yo recuerdo cuando tenía 15 años, el verano de tercero de la ESO, madre mía, todos los días haciendo una full body de 13, 14 ejercicios
y todos los días, los 6 días de la semana, al final, al principio eran 7, luego dejé el séptimo porque me di cuenta de que me iba a lesionar. Pero 6 días a la semana haciéndolo ahí, cansado, reventado, y venga, y día tras día, 3 horas en el gimnasio. Es que el mayor error fue hacer demasiado y mal, porque encima la técnica no era buena, la selección de ejercicios no era buena, pero sobre todo fue hacer demasiado, que si llego a hacer menos, habría disfrutado del doble de los entrenamientos y habría obtenido el triple de resultados. ¿Cambió un poco mi cuerpo? Sí, cambió un poco, pero cambió tan poco que nadie me decía nada. En plan, no es lo típico que vas al gimnasio y la gente te dice, ostras, está más fuerte, no sé qué. A mí nadie me decía nada. Entonces yo decía, joder, me estoy parando 3 días a la semana y no estoy consiguiendo nada. Bueno, en admitírmelo a mí mismo tardé un año, pero en aquel momento en el subconsciente ya lo pensaba, en plan, joder, macho. Aitor, ¿hay alguna evidencia científica que nos diga que el ADN vasco esté preparado para esas rutinas full body de 14 ejercicios? Sí. La cabeza, que está llena de serrín, ya ves tú. No hay ninguna evidencia científica. Lo que hay es gente muy, muy cabezona, porque no sé si en el resto de gimnasios, pero los gimnasios del País Vasco es una pasada que la gente es muy cabezona, tío. Es que al final, para cuando les convences de que hagan las cosas de otra forma, ¡buf! Y yo era el peor, o sea, no voy a hablar de la gente porque yo era el máximo exponente de eso. No, yo creo que no es cosa del País Vasco, que es cosa de todos los lados. Sí, seguramente. Seguramente porque es curioso que estemos en una profesión en la que la gente piensa que puede hacer un trabajo, ellos por su cuenta. Uh-huh. Y ojo que yo conozco gente que ha aprendido muchísimo sobre entrenamiento y es capaz de llevarse, pero incluso esa gente no tiene el nivel que podría llegar a tener una persona que se dedica a esto. Uh-huh. Totalmente. Yo soy de los que piensan al final que, o sea, yo soy psicólogo y estoy estudiando como Quique, Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, pero pienso que al final, o sea, yo si alguna vez tengo algún problema o bueno, quiero mejorar algún aspecto que tenga que ver con la psicología, no me voy a tratar yo mismo. O sea, para ser objetivo tengo que ir a un psicólogo. Pues yo creo que pasa igual con el entrenamiento y cualquier otro aspecto. Si quieres realmente no engañarte, porque al final nosotros siempre nos acabamos engañando, tenemos sesgos, etcétera, lo mejor es incluso si eres entrenador, también buscar a alguien que te entrene, que te lleve la parte de nutrición si eres nutricionista, etcétera, ¿no? Por supuesto. Yo, por ejemplo, en mi caso, que tampoco tengo objetivos competitivos, sí que me llevo yo a mí mismo el entrenamiento porque al final así pruebo cosas, veo cómo se siente la gente al hacer X o Y. Y de hecho, al final cuando eres entrenador y llevas gente, casi siempre tienes tendencias por tiempo, ¿no? Hay una temporada que te gusta el peso muerto y las variantes de básicos y medias variantes de básicos. Hay temporadas que tiras más de poleas, pues vas más a poleas con tus clientes. Y claro, una vez veo que a mis clientes se meto mucho de una cosa, intento ponérmelo yo porque digo, a ver cómo se siente uno al hacer esto, ¿sabes? Pero en cambio la nutrición es que ni me lo he planteado nunca. La nutrición, yo no he sido de los que han llevado macros ni nada. Contraté directamente a Ander, que es la persona con la que yo trabajo en tema de nutrición, y él me está ayudando todo el rato con eso porque de verdad que es un dolor de cabeza, sino para mí. Una cosa más no quiero. Qué bueno. Pues hemos estado comentando un poco cuáles han sido tus principales errores quizá cuando empezaste, pero bueno, Aitor, al final también trabajas con muchas personas en el tema de entrenamiento enfocado a diferentes objetivos, pero ¿cuáles suelen ser los principales errores a nivel de entrenamiento que comete la gente cuando empieza a entrenar? ¿Son parecidos a los que cometiste tú? ¿Ves algo así que realmente llame la atención y que la gente que nos está escuchando deba realmente poner el foco para intentar mejorarlo? Depende muchísimo del perfil, porque hay personas que son como yo, son súper cabezotas y no les importa dar muchísimo para recibir muy poco, porque así se piensan que se aseguran de conseguir todo lo que necesitan. Pero en cambio hay otras personas que es justo lo contrario, dicen, bueno, yo voy a hacer un poquito que con ir al gimnasio, y de hecho nos llegan muchos emails. A mí, por ejemplo, que al final, como trabajo mucho con una persona de nutrición, que es Ander, que es dietista, me llega mucha gente que me dice, el entrenamiento me cuesta bastante, pero yo de nutrición, bueno, ya como muy sano, como muy limpio. Y hay gente que le llega a Ander que le dice, yo ya voy al gimnasio todos los días, pero la nutrición la llevo mal. Es como que hay personas que piensan que ya saben lo que tienen que saber de entrenamiento y pecan muchísimo de hacer demasiado poco en general. Y en cambio, las que me suelen venir a mí pidiéndome ayuda son gente que se ha reventado mucho, pero no ha visto. Porque, claro, si tú vas a reventarte mucho al gimnasio es porque piensas que te estás asegurando de conseguir mucho. Y realmente no tiene por qué ser así. Entonces, el perfil de persona, yo creo que puede ser tanto hago demasiado y no consigo nada, como hago demasiado poco y tampoco consigo nada. Pero sobre todo los que acuden a entrenadores suelen ser gente que está harta de estar reventada en el gimnasio. Y es el error más común, yo creo. Porque la gente que suele ir más despacio, más, bueno, voy a hacer algo a ver qué pasa,
no suele tener tanta ambición por mejorar en el gimnasio. Son gente a la que no le gusta, gente que igual no ve atractivo ese tipo de vida, no sé. Claro, o sea, entiendo que por un lado tenemos a los típicos que se apuntan y hacen press con el pulgar, ¿no? El press pulgar, que es estar con el móvil todo el rato. Y luego Sí. están el otro extremo, que es como los que empiezan con el no pain, no gain, como empezaste tú, ¿no? A reventarlo. Y yo creo que el mensaje que se tiene que llevar la gente en este sentido, sobre todo cuando está empezando, pero no solo cuando está empezando, sino quizá incluso los 2 primeros años, es que quedan muchos ases en la manga y que no interesa gastarlos. Claro. Lo que interesa es ir poquito a poco asentando esas bases, ¿no? Para luego, pues oye, que tengas muchos ases de los que tirar para poder seguir progresando. El problema es que si de golpe gastas todos, ¿no? Totalmente. Y de hecho, hay personas novatas que podrían perfectamente seguir mejorando haciendo muchísimo menos. Es decir, que la gente se vuelve loca pensando, es que tengo que ir duro porque ahora tengo que mejorar lo máximo tal, y realmente para optimizar la hipertrofia tienes toda la etapa de la que dejas de ser principiante. Los primeros 6 meses, un año, tranquilamente haz poco porque vas a mejorar. Que es que tu cuerpo está súper receptivo a ese estímulo. Todavía no ha desarrollado una resistencia a ese estímulo, que la va a desarrollar más adelante. Entonces, no merece la pena andar quemando balas al principio porque son balas que vas a necesitar después. Efectivamente. Y antes de que te haga ya aquí que la siguiente pregunta, yo quiero aquí poner mi ejemplo porque yo soy una persona que empezó pues entrenando un montón de días también, etcétera, incluso luego de entrenar 4 o 5 días a la semana y meter un montón de volumen de entrenamiento, etcétera. Y ahora, por ejemplo, estoy siguiendo las rutinas un poco de escuela culturismo natural, porque simplemente quiero probar eso y también quiero enfocarme más, sobre todo en la parte también un poquito de fuerza, ¿no? No tanto en lo que es hipertrofia. Y me he dado cuenta que entrenando 3 días por semana, pero entrenando también de verdad, intenso y cumpliendo obviamente esa parte de la técnica, estoy mejorando. O sea, estoy mejorando como no llevaba sin mejorar mucho tiempo. Entonces, fijaos, yo que por ejemplo empecé a entrenar con 18 años, ahora tengo 25, entrenando 3 días a la semana, estoy mejorando. Sí. ¿Qué es lo que no podrá mejorar una persona que acaba de empezar? O sea, es que es complicado, ¿no? Pero también es verdad que al principio, eso es una cosa que igual por eso yo me podía permitir al principio entrenar tanto, como tu cuerpo todavía no es muy bueno sacándole partido a la contracción muscular, puedes permitir entrenar muchísimo más. De hecho, yo entrenaba bastante más, sobre todo en pierna, al principio que ahora. Ahora mismo, haciendo a la semana, hago entre glúteo y cuádriceps, hago 7 ejercicios semanales. Y le saco un partido increíble. Estoy mucho mejor que nunca en pierna. Y en cambio, al principio, me metía a la semana igual 12 ejercicios de pierna o 13. Y evidentemente era experto, pero me flipa que con el tiempo lo que haya hecho es ser mejor en cada ejercicio, pero hacer menos ejercicios. Y ahora estoy en un punto que hago poco, pero disfruto muchísimo lo que hago, ¿no? Como ayer el peso muerto, que ostras, ves cómo va mejorando semana a semana y llega a un punto en el que tienes un rendimiento muy bueno y lo disfrutas un montón, a pesar de que cada serie es como pegarte un tiro, es horrible. Aitor, hace poco estuvimos hablando contigo y bueno, te intentamos pillar, pero estabas bastante liado con el doctorando. Sí. Y ahora, bueno, pero te has sacado el grado de Ciencias del Ejercicio y nosotros justamente lo que estamos cursando ahora. Y bueno, hace un año tuvimos la asignatura de anatomía, que era, bueno, estudiarse todos los músculos, todos los huesos, ligamentos, dónde se origina, dónde la inserción, la función, etcétera. Sin embargo, ves que muchas de las funciones o acciones que tienen los músculos es como de una persona en una posición anatómica. Sin embargo, cuando estamos haciendo ejercicio, esto pocas veces se aplica, ¿no? Y ahí como luego cuando quieres aplicar los conocimientos que has aprendido en la universidad, es como que no te cuadra. ¿Qué sorpresas te llevaste cuando saliste tú de la universidad y quisiste poner ciertas cosas en práctica que te voló la cabeza y dices, joder, voy a tener que empezar a estudiar de nuevo anatomía, biomecánica, kinesiología, porque ha cambiado mucho? ¿Qué 2 o 3 sorpresas que así que sean anecdóticas que puedas contar aquí? Pues es que lo cierto es que es verdad que gran parte de mi formación en anatomía funcional, por ejemplo, ha sido después de la universidad. Durante la universidad, al final te explican un poco las bases de lo que es un músculo, que tiene un origen, tiene una inserción, genera un movimiento, pero yo cuando salí empecé a investigar, sobre todo ya cuando tuve claro que iba a dedicarme al doctorado y aparte a ser entrenador, me flipó que había músculos que tenían unas funciones que no te esperabas para nada. Por ejemplo, hay músculos que simplemente se dedican a estar quietos, generando fuerza para que otros músculos tengan la estabilidad para moverse, ¿vale? Es el ejemplo clásico del glúteo medio en una sentadilla. ¿Qué hace? Se queda quieto. Si eso se estira un poquito, porque su objetivo es que tu cadera no se vaya para un lado. Pues me flipó. Y sobre todo me flipa mucho que haya músculos biarticulares
que tienen funciones distintas en articulaciones distintas, ¿no? Que es lo que se conoce como la paradoja de Lombard, que hay, por ejemplo, un isquio que la cadera es súper fuerte, que genera mucha fuerza en la cadera, y en cambio la rodilla es súper débil, pero mueve la rodilla. ¿Por qué? Pues como te explica, como supe más adelante, es porque de esta forma el cuádriceps tiene un punto de apoyo sobre el que girar, puedes jugar con la rodilla y con la cadera en un ejercicio, por ejemplo, como la sentadilla. O sea, el cuerpo humano es una pasada, está preparado para muchísimas cosas. Y los músculos son, es que parece que estamos hablando de un muelle, pero es que el músculo es un complejo 3D súper complicado de entender, que cumple muchísimas funciones a nivel de cuerpo, que ya no solo mecánica, sino también produce una serie de hormonas que tienen una función importante en la vida. Es muy complicado. Qué bueno, Hitor. Y fíjate, acabas de dar con una clave, ¿no? La gente normalmente se enfoca en la estética, que, ojo, está genial, pero luego también tienen unas, o sea, el músculo, de hecho, se ha visto que es básicamente como uno, o sea, tiene funciones endocrinas, tienen unas funciones muy importantes. Entonces, me gustaría que dieras esas claves a la hora de hacer un ejercicio cuando el objetivo es hipertrofia. Y sobre todo me refiero más quizá a la cadencia o incluso tiempos de descanso. Vale. Y si también, esto ya para, y ahora ya te dejo que te explayes, si tiene algún sentido hacer la fase concéntrica lenta. Normalmente se habla de hacer la bajada, la excéntrica, por ejemplo, una sentadilla lento y luego subir explosivo. Pero ¿tendría también algún sentido hacerlo lento? Dices el concéntrico lento. Sí. Vale. A ver, yo creo que la clave, o sea, resumiéndolo muy, muy mucho, la clave de la hipertrofia para un músculo es que ese músculo contribuya mucho al ejercicio que estés haciendo, sea el que sea, y que después puedas mantener ese estrés, esa contribución alta en todo el rango de movimiento. Es decir, si tú, por ejemplo, en una sentadilla, que en principio es demandante para el cuádriceps, cada vez que bajas, subes así, tirado para adelante, estás pasando todo el trabajo a la cadera. Entonces, si tú haces así la sentadilla, por mucho que la contribución debería ser alta y seguramente la parte baja sea alta, enseguida cambias la contribución a la cadera y el cuádriceps no hace prácticamente nada. Evidentemente contribuye porque si no, no te caerías, pero muy poco. Entonces, si tú eres una persona así a la que le cuesta estar recto en una sentadilla, te metería un leg extensión y fuera. ¿Por qué? Porque ahí, en todo el rango del movimiento, tiene que contribuir sí o sí el cuádriceps. O sea, que la clave realmente es que contribuya mucho y que dicha contribución se mantenga alta en todo el rango del movimiento. Y ya está. Dicho esto, ya si nos metemos en temas de cadencia, de volumen, una vez sabemos que en este ejercicio un músculo contribuye mucho, hagamos que esta contribución sea alta en muchas repeticiones y en muchas series, o por lo menos que llegue a un mínimo. Eso sería el volumen mínimo, que en la mayoría de músculos rondará 6-8 series por semana, más o menos, ¿vale? La cadencia, hay muy poco escrito sobre esto y lo que hay no es nada concluyente. Pero yo te diría que el excéntrico lento es interesante no por temas de hipertrofia, que también porque el excéntrico es interesante para la hipertrofia, sino porque un movimiento controlado exige mucho al músculo. Y un excéntrico controlado está de puta madre justo por eso, porque permite que el músculo mantenga un nivel alto de activación en la bajada. La subida la hacemos lenta. Realmente esto me lo preguntan muchísimos clientes, pero no es algo relevante. ¿Por qué? Pues porque llegados a un punto, tu músculo tiene que darlo todo. O sea, si tú vas de un RIR 4 para abajo, que es lo que funciona para hipertrofia según la ciencia, necesitas que la velocidad de ejecución sea súper alta. Una vez es súper alta, ya no le dices la velocidad. La velocidad la dicta en la intensidad del ejercicio, que es altísima. Y entonces la velocidad va a ser máxima, no te va a quedar otra. A ver quién ves tú ir al RIR 0 con una velocidad que voluntariamente es baja. Es que no hay nadie, no puede. Es imposible, porque estás reclutando todas las fibras a tope para subirlo y si vas más lento, caes. Entonces, la cadencia sería eso. Y el descanso, para terminar, que es lo último que has dicho, tenemos que entender que el criterio para elegir el descanso, bueno, hay dos criterios. El primero es el más importante. Uno, como tú tienes que reclutar todas las fibras de tu músculo y que éstas no estén fatigadas para que nos den un buen rendimiento, es decir, es importante que el rendimiento sea bueno en todas las series, tienes que estar lo más recuperado posible de la serie anterior para la siguiente serie. ¿Vale? Ese es el criterio. Si te hace falta minuto y medio, si hace falta 3, y si no, 5. Y yo conozco gente que descansa 7. Y cuando haces un RM en peso muerto como de ayer, igual son 20. Puedes, ¿vale? Pero hay una excepción muy importante, que es que de cara a la ganancia de músculo, hay una cosa que se llama estrés metabólico, que es que hay una acumulación de metabolitos que son consecuencia de que tú has hecho unas contracciones musculares muy fuertes, se han ido acumulando esa basura, ¿no? Esos metabolitos. Y es interesante tenerlos ahí porque aumentan la tensión mecánica
mediante otras vías. Pues en esos casos igual sí es interesante en algunos ejercicios mantener un descanso voluntariamente bajo para que tú te fatigues mucho y esa fatiga te sirva para crecer, pero no lo hagas en todos los ejercicios. ¿Por qué? Pues porque si lo haces, por ejemplo, en un peso muerto, no hay un músculo concreto en el que generes un estrés metabólico alto y, en cambio, por falta de descanso generas una fatiga increíble que te va a fastidiar el resto del entrenamiento. Y además que en ejercicios como, bueno, sentadilla frontal, sentadilla, peso muerto, ahí tenemos el eslabón débil de las lumbares, ¿no? De la espalda baja, que es la que sufre, no tanto el Por cuádriceps. supuesto. Es que, de hecho, si asumimos que queremos que la lumbar tenga un rol estabilizador, que obviamente se lleve estímulo y que crezca, pero que sea estabilizador, tampoco nos interesa que se fatigue a muerte, ¿vale? Porque se va a fatigar mucho en un peso muerto, pero es que encima si das ese plus, vas a estar el resto de días súper fastidiado, porque encima la lumbar, como está presente en casi todo lo que haces en el día a día, estarás fastidiado en el resto de entrenos, que a mí me ha llegado a limitar en un press banca el dolor lumbar por haber hecho un peso muerto súper pesado el día anterior. Entonces, claro, pues a mí igual no me interesa generar ese estrés en las lumbares. Totalmente. Una cosita antes, Sergio. Ha dicho Aitor que en algunos ejercicios sí te interesaría a lo mejor limitar más el descanso para generar más ese estrés metabólico. O sea, por ejemplo, para los ejercicios remediales más del final de la sesión, tipo, bueno, curl de bíceps, más de aislamiento o ejercicios de hombro, ahí sí dejarías poco descanso, ya que estás trabajando con poco peso. Tenemos que entender también que el poco descanso genera muchísima fatiga. De hecho, al haber tanto volumen, porque acumulas muchas repeticiones en poco tiempo, seguramente sea una fatiga central. Si me está oyendo Carlos Alix, por favor que me corrija si lo he dicho mal. Simplemente comentar eso, que la fatiga es muy alta, entonces si lo haces al principio del entrenamiento o en ejercicios que de por sí involucran muchos grupos musculares, que es otro factor que genera mucha fatiga, es un error. Yo lo limitaría al final del entrenamiento o al final del entrenamiento de un grupo muscular y a un ejercicio concreto. Y de hecho se ha visto, por ejemplo, que es interesante hacer un rango parcial cuando dicho rango dicho rango de movimiento ocurre en la parte que más fatiga. Por ejemplo, en un press francés, que es este ejercicio que se hace boca abajo, no me voy a poner boca arriba, no me voy a poner boca arriba, pero así, ¿vale? Con la barra, pues se ha visto que si tú limitas el rango a este rango, que es donde más estrés hay porque biomecánicamente es donde más brazo de momento hay sobre el codo, siento ser un friki, debido a la acumulación de metabolitos vas a conseguir mucha más hipertrofia. En cambio, si haces esta parte, es que la tensión es alta solamente en un rango, entonces no te interesa. Limita el rango, pero en la parte que es más dura. Totalmente. Y Aitor, ¿tiene algún sentido, que vamos, yo creo sinceramente que sí, pero el de hacer algún ejercicio monoarticular, por ejemplo, una extensión, un leg extension antes de una sentadilla para precisamente buscar esa activación? Yo personalmente no lo haría. ¿Por qué? Porque para la inmensa mayoría de personas sentir el cuádriceps no es un desafío. Si estuviéramos hablando de glúteo, igual te digo otra cosa, pero hablando de cuádriceps, yo no lo haría. Porque si tú haces un hack squat bien hecho, el cuádriceps va a fuego. Hay gente concreta a la que le cuesta sentirlo, y igual a esa gente se lo recomendaría, pero puesto que nos interesa tener muy buen rendimiento en una sentadilla, en una hack, pues igual no me interesa fatigar el músculo justo antes con un ejercicio de aislamiento. Aunque sea una preactivación, siempre habrá algo de fatiga. Es cierto, pero con glúteo, sobre todo con el glúteo medio, antes de un hip thrust o una sentadilla, yo creo que, vamos, creo que casi debería ser algo obligatorio para la mayoría, porque después de pasar tanto rato sentado, como normalmente se suele pasar en el día a día por trabajo, por lo que sea, la mayoría de la gente tiene, de alguna manera, ese glúteo medio inhibido, y sabemos que, por ejemplo, a la hora de hacer una sentadilla, a la hora de hacer un hip thrust, es necesario, ¿no?, esa activación. Sí, a ver, yo sé lo que pretendes decir, que me imagino que no has errado, pero simplemente por aclararlo para la gente que nos oye, los músculos, salvo que haya un problema de sistema nervioso, no se inhiben. Simplemente es que como no están acostumbrados a trabajar en un rango o a una intensidad, no contribuyen lo que tienen que contribuir. El glúteo no suele estar inhibido, pasa que es muy débil. En mi caso concreto, que he sido nadador muchísimos años, y con muchísimos digo 11, es verdad que me costó muchísimo activar el glúteo. O sea, me ha costado años sentirlo durante los ejercicios. Ahora mismo lo siento en sentadillas, en pesos muertos, en todo. Pero desde que voy a trabajarlo, depende de cómo hagas el empuje de piernas. Bueno, la cosa es que eso, me costó mucho sentirlo y sé que de mucha gente a la que le cuesta, y por ejemplo el glúteo, que es un icono estético en las chicas,
pues, oye, hay chicas a las que puedes sentirlo que me dicen, es que no sé qué hacer, tal. A mí me ha costado años sentirlo en todos los ejercicios, porque volverlo fuerte y que contribuya y que se dé ese aprendizaje es complicado. Entonces hay que darle tiempo y hay que ser paciente. Claro, pues lo que está diciendo antes Sergio es lo que comúnmente se dice como amnesia glútea, ¿no? De que estamos mucho tiempo sentados durante mucho tiempo y como que ese músculo como que pierde su función de alguna manera. ¿Puedes hacer la diferencia? Porque puede que hay gente que lo confunda, el tema de amnesia glútea y insuficiencia activa. La diferencia que hay, y si puedes poner 2 o 3 ejemplos, Aitor, de insuficiencia activa y de cómo corregirlo para una persona que va al gimnasio. Vale. La insuficiencia activa es cuando tú, bueno, si no estoy equivocando, si justo es un término que he mirado hace tiempo, pero creo recordar que es que tú cuando estás haciendo, por ejemplo, un hip thrust, que es una extensión de cadera, los flexores de cadera se relajan. Es simplemente una forma que tiene el cuerpo de controlar el movimiento. Ostras, me estoy pidiendo extensión, pues que se relajen los flexores para que la extensión ocurra de forma fluida, ¿vale? Es algo muy interesante, sobre todo de cara a personas que tienen perdidísima la movilidad. Es decir, en lugar de hacer un clásico estiramiento de psoas que le molesta, que le duele, actívale los extensores para que los flexores, el psoas en este caso, se relaje de forma automática. El cerebro lo está controlando. De hecho, estoy en un curso de readaptación ahora mismo y me flipó que me dijo el profesor que ellos trabajan en un centro con no me sale ahora, un traumatólogo, ¿vale? Y me dice que cuando está operando le flipa que la gente que está fastidiadísima de la cadera, por ejemplo, que no puede mover ni un poco la cadera, le coges y haces boom, boom. O sea, al final, la movilidad, salvo que sea algo mecánico, la controla el sistema nervioso. Okay. Entonces, la insuficiencia activa es que le dices al sistema nervioso, oye, relájame este músculo. ¿Cómo? Activando el que hace el gesto contrario. En cambio, la amnesia glútea es el fenómeno de que, a base de no utilizarlo nunca, un músculo se llegue a atrofiar. Es decir, no atrofia como la conocemos, sino que sea súper, súper débil, su contribución mecánica sea bajísima y debido a ello pues no cumpla las funciones y hay otros músculos que las cumplan en su lugar, que lo más clásico es que la cumplan los isquios y los aductores y de ahí muchísimos problemas que suele haber con valgos, muchos problemas que suele haber en la espalda baja y es porque el glúteo no está tirando lo que tiene que tirar y eso a nivel mecánico es una putada muy grande. Estoy siendo un poco faltoso al hablar porque venga a decir putada. No, sí, aquí nos encanta. Aquí, si hay un registro... ¿Podrías poner otro ejemplo de insuficiencia activa en el gimnasio, Aitor? Claro, por supuesto. Por decirte una cosa, por ejemplo, aquí tú tienes es un clásico, ¿vale? Tienes el pectoral frito, porque al final de tanto press banca y dinamina, pues lo acabas teniendo como una roca, ¿vale? ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues yo, por ejemplo, le hago un isométrico al tío para trabajarlo o le digo directamente que haga rotaciones externas. Las rotaciones externas en gran parte las tiene limitadas el pectoral y hacer este gesto hace que se libere el pectoral y tengamos más movilidad aquí atrás. Entonces, si yo, por ejemplo, identifico que lo que te está limitando es un pectoral, mediante la insuficiencia activa, tú conseguirías que ese pectoral se extienda un poquito más y ganes movilidad. ¿Qué te apoyarías? ¿Como en una columna? ¿Pones el brazo así en 90 grados? O el clásico ejercicio de poner el brazo a 90 grados, coges una goma y lo rotas. La goma, eso es, la goma. Eso es. O directamente un isométrico también estaría bien. Apoyas contra la pared esto, haces una fuerza isométrica y también se iría liberando. Que de hecho creo que es lo que se conoce como PNF, ¿vale? El clásico, tú lo estás dando o lo habrás dado en la carrera, el PNF, que es... ¿Ves? Pues... Ahora es cuando me equivoco con todos los conceptos y estoy diciendo otra cosa, pero bueno, da igual. Pues ya la gente le anima a que lo vaya a ver a YouTube porque ahí va a poder ver los gestos que estamos haciendo. Sí, no, y de hecho hay muchas veces que no funcionan los estiramientos pasivos porque hay gente a la que le molestan, no le van bien. Y oye, esto es una alternativa muy buena y de hecho para mí complementaria porque yo trabajo las dos cosas, tanto estiramiento pasivo como PNF con mis clientes y va súper bien. Y otra cosa que te quería comentar, Aitor, es el tema del foco de atención. Porque, bueno, hemos hablado con el objetivo, eso sí, de hipertrofia. Porque, bueno, hemos hablado de ejercicios básicos, de ejercicios, pues, más quizá analíticos, como por ejemplo un curl de bíceps. Entonces, me gustaría conocer también un poco tu opinión en cuanto a ese foco de atención con el objetivo de hipertrofia, si también depende, ¿no? Una persona principiante, una persona más avanzada, buscando el sentir esa musculatura, porque, vamos, desde luego, no
tiene color. Cuando tú, y aquí me pongo yo mismo de ejemplo, haces un ejercicio centrado al 100% y enfocado en lo que estás haciendo, que si estás haciendo ese mismo ejercicio pensando en el examen que tienes mañana. O sea, no tiene nada que ver. A ver, al final es un poco lo que decimos. Yo, si estoy trabajando con una persona principiante que sé que al día siguiente, si no le freno muchísimo, va a estar como una roca de duro, pues igual pongo el foco en otra cosa. Simplemente le digo, oye, hazlo bien y ya está. No hace falta que te pongas a sentir nada. Que me viene una persona con amnesia glútea, oye, pues igual el foco sí que tiene que estar en sentir el glúteo porque es que esto tiene que empezar a funcionar ya porque si no tendrás problemas si no los tienes ya. Porque mucha gente que te viene directamente con las consecuencias de la amnesia glútea, que es que cuando hago no sé qué me duele la espalda, es que cuando esto la rodilla se mete para adentro, pues pueden ser consecuencias de un glúteo que está como una roca. Entonces, yo soy más de centrar el foco en hacerlo bien y estar muy focus una vez ya son más avanzados. Porque al principio es lo que he dicho, se adaptan con tanta facilidad a lo que sea que de hecho puede ser hasta negativo que obtengan muchísimo estímulo y que estén centradísimos en sacar el máximo partido del entrenamiento. Al principio, haz las cosas básicas bien y disfruta el entrenamiento. Más tarde ya nos centraremos en darle caña, sentir el músculo y todas las cosas que son más de intermedios avanzados. Es decir, al principio un foco quizá un poquito más centrado en eso, en hacer la técnica bien, en no volverse tampoco locos, y luego ya más, según se va avanzando y ya se tiene esa técnica más automatizada, el llevar el foco quizá a ese músculo que te interesa un poquito más meterle más caña, ¿no? Por así decirlo. Exacto, eso es. Al final depende muchísimo del contexto y de la persona, pero yo en una persona principiante casi nunca les obligo a estar centrados en el entrenamiento y tal. De hecho, cuando trabajaba presencial muchas veces hablaba con ellos para que se relajaran, pues oye, vieran que soy una persona cercana, que quiero lo mejor para ellos, tal. Porque es que si te pones en plan entrenador, ¿sabéis aquel tío, el método Osmin, ¿sabes? El que si trabajas en la calle con la rueda, no sé qué, pues si te pones así es que el tío no vuelve, va a estar reventado al día siguiente. Hostia, pues mira, tirando por este lado, a Rubén Castro, que vamos, va a salir la entrevista, bueno, ya habrá salido cuando esté publicado, que dice una cosa que al principio tienes que ser un dictador y luego un consultor. ¿Qué de verdad hay en eso? A ver, yo creo que hay cosas distintas, porque es verdad que tienes que ser un dictador porque la gente al principio está tan perdida que tienes que decir exactamente qué tiene que hacer. Y claro, igual para ti no es algo lógico porque llevas tantos años que para ti hay cosas que son obvias, pero es que hay personas que no saben la cosa más básica. Es decir, tú le dices, hazme un jalón al pecho, agarre prono, y más o menos sabes cómo es el agarre, pero es que esa persona no lo sabe. Yeah. Entonces le tienes que decir, no, así, y el dedo por debajo siempre. Y luego, cuando lleva ya no sé cuántos años y has hecho muchísimos jalones, le dices, te dice, oye, con este jalón estoy más cómodo, ¿lo puedo hacer? Y yo le digo, oye, pues sí, ¿cómo te ves tú? Y le dice, oye, pues me veo bien, dale. Es que de hecho hay mucha gente ya muy avanzada que ni me consulta los cambios, me dice, esta semana he tenido que entrenar en casa y he intercambiado este ejercicio por este y este por este. Perfecto. Si es que es el cambio que habría hecho yo. Ahí sí que estoy haciendo labor de consultor. Y de hecho doy toda la razón a Rubén en que hay que ser un poco dictador al principio, sobre todo con gente que es del perfil que os he dicho de tanto muy acelerada como muy frenada. Porque si no le ponen las pilas, no avanzan. Me encanta, Hitor, tío, porque estás estás mostrando esa parte también que debe tener todo entrenador de psicólogo, ¿no? O sea, muchas veces nos volvemos locos con el mejor ejercicio, que tienes que hacer esto, pero vamos a ver, está una cosa que es la adherencia, que es mejor, ¿no? Sí. Ostras, que el tío le guste. Es que si no le gusta, lo va a dejar. Que queda así. Y de hecho, mucha gente que viene diciéndome que no le gusta, yo, aunque luego no te lo digan, se nota que les gusta. Porque igual te mandan un vídeo, había sacado un récord de peso muerto. Si no te hace ilusión sacarlo, no me lo mandas. Y eso es que te gusta, ¿sabes? Entonces, yo sé que si no consigo que le guste, lo va a acabar dejando, siempre. Y de hecho, ha habido casos en los que yo no lo he conseguido y lo han dejado. O sea, al final no siempre se puede sacar. Hay gente a la que no le gusta y punto. Lo mismo que a mí me puede no gustar la cocina. Mira, tirando por aquí el tema de clientes, Aitor, esta es una pregunta que estamos soliendo hacer últimamente porque nos interesa también incluso como entrenadores. ¿Cuáles son los patrones que ves común en las personas que tienen éxito contigo que tú eres su entrenador? Vale, la primera que veo, lo primero es que yo tengo un servicio que te permite muchísima flexibilidad a la hora de implicarte. Si tú no quieres implicarte mucho en hablarme y tal, tienes material como para que por tu cuenta trastees y saques las cosas. Pero si lo que quieres es que yo esté todo el día encima, lo puedes conseguir. Si eres una persona que me habla, yo respondo un montón. Mínimo 3 veces al día abro WhatsApp y respondo todo lo que hay, ¿vale? Siempre. Entonces, las personas que están más implicadas, yo creo que
el patrón que tienen es eso, está todo el rato encima mío. Y encima son la gente que más partido le saca, porque hay cosas que por mucho material que tengas, nunca consigues hacer que entiendan bien. Entonces, pues por ejemplo, el tema del reel, que igual puede ser lo más complicado de entender de cara a la intensidad. Si eres una persona que me consulta mucho y que está todo el rato encima, vas a acabar clavándome la intensidad que quiero. Por mucho que tengas los mismos recursos que los demás para conseguirlo. Es que la implicación para mí es la clave. La gente que está implicada conmigo consigue siempre lo que quiere. Siempre. Por mucho que estén mejor predispuestos, peor predispuestos, es así. Implicación a tope. Si es que al final es eso. Si es que no, la gente que consigue resultados no es que sepa más que todo el mundo, sino que tienen un plan y lo ejecutan, ¿no? Y lo llevan a cabo. Y de hecho, para trabajar conmigo no es un requisito ser implicado, pero creo que para cualquier servicio online, si no eres implicado, es muy difícil conseguir tus objetivos. A no ser que seas una persona que ya sabe mucho. En ese caso, pues claro, en un futuro, por ejemplo, muchos de mis clientes dejan de estar implicados, pero porque no les hace falta estar súper implicados ya. Ya saben lo que tienen que saber. Solo me consultan en situaciones de, me voy de vacaciones, no sé qué hacer. Me duele esto, tampoco sé qué hacer. Pues claro, ahí ya ellos no tienen los recursos para determinar qué decisión tomar. Pero en la mayoría de los casos, te has tirado 2 meses hablándome cada 2 días o cada día, pues al final, evidentemente, sabes un montón. Y cuando sabes un montón, te puedes permitir no tener que recurrir tanto a mí. Mira, y hablando sobre el tema este de la adherencia y sobre clave psicológica, hemos pasado, bueno, estamos pasando todavía una cuarentena o la pandemia, y tú estabas a tope con el peso muerto. Y justamente ayer llegaste a hacer el récord de 230, ¿no? En peso muerto convencional, sí, que es una brutalidad. Y bueno, me estabas comentando antes de la entrevista que, joder, cuando tuviste que parar en el confinamiento estabas bastante jodido. Y algo que toda la gente que trabajamos con clientes online, uno de los mayores problemas que nos encontramos día a día es que lo he dejado, que he tenido un problema, he tenido que hacer un parón, ahora cómo vuelvo, vienen desilusionados, ahora hay que reprogramar. ¿Cómo lo llevaste tú? Y bueno, a ver si esto le puede servir a alguien a nivel de programación y con los materiales que tenías en casa y también a nivel psicológico. ¿Cómo te lo planteaste? Buah, es que yo tuve mucha suerte. También es verdad que me emperré, pero según, claro, al final cuando empezaron los rumores de la cuarentena, que justo era mi cumpleaños, el 11 de marzo o el 12 de marzo, empezaron rumores de que iba a haber una cuarentena. Pero nadie se lo creía porque dice, ¿cómo va a haber una cuarentena en 2020? Entonces, yo no hice nada, pero en cuanto llegó el viernes, que ya empezaron a decir, mañana se va a cerrar todo, dije, bueno, fui corriendo al Decathlon, pillé todo lo que había y claro, yo cuando me encerré ya tenía barra de dominadas, mancuernas hasta 17 kilos cada una, bandas de varias resistencias. Yo tuve mucha suerte, pero es que también es verdad, igual, por cómo me lo tomé yo crecí en la cuarentena, yo mejoré un montón, porque supuso tanto cambio para mi cuerpo empezar a entrenar a repeticiones tan altas que mejoré un montón, incluso sin tener los recursos, y sin poder hacer peso muerto. Evidentemente perdí fuerza en peso muerto y en básicos, pero las piernas crecieron porque las sentadillas con tu hermano encima pues sirve para crecer. Y ya si le pones una mancuerna a tu hermano, pues creces más todavía. Entonces, pues yo en la cuarentena lo disfruté porque supuso un cambio para mis entrenamientos, era demandante, funcionaba para hipertrofia y lo disfruté. Yo psicológicamente me ayudaba a entrenar todos los días. Para mí era eso, todo el día trabajando porque era otra cosa que me ayudaba un montón a llevar el día a día, y a las 6 de la tarde acababa de trabajar y me ponía a entrenar hasta las 8 y luego a cenar. Tenía mi rutina y tenerla me ayudó un montón. Entonces me dio mucha pena ver gente que abandonó el entrenamiento porque parte de lo que tiene bueno el entrenamiento es que obliga a la gente a tener una rutina. Y parece una tontería, pero tener una rutina psicológicamente es muy, muy favorecedor para muchas personas, ¿vale? Porque esto igual estoy diciendo una burrada, Sergio, porque tú sabes más de esto, pero yo creo que... No, para nada. El ser humano tiene mucho a ser rutinario, porque de hecho es así como se mejora en las cosas y te da como una estabilidad y desde ahí puedes gestionar mucho mejor tus cosas. Pues yo así gestioné la cuarentena y muchos de mis clientes también la gestionaron así, a pesar de que hubo muchísimas bajas porque la gente no se animaba a entrar en casa, no le gustaba el concepto. Así que yo personalmente, incluso con menos material, lo habría llevado bien, porque yo estoy seguro de que habría tenido una rutina y me habría ayudado el estar ahí entrenando 7 días a la semana. Claro, fíjate, pero yo creo que también es mucho cuestión de la creencia y un poco la flexibilidad que tenga esa persona, porque, por ejemplo, tú, Aitor, yo también, pues seguimos entrenando en casa, pero es que hay muchas personas que dicen, bueno, tienen, por así decirlo, esa creencia de si no entreno en el gimnasio, no puedo ganar fuerza, no puedo ganar músculo, pero realmente, y precisamente, si llevas mucho tiempo entrenando en el gimnasio, lo mismo el coger ese momento y decir, ostras, quizá no me gusta tanto,
pero voy a empezar a entrenar en casa. Implica un estímulo nuevo, que puedas probar nuevos ejercicios. Oye, quizá al final es como todo en la vida, ¿no? O sea, ante una circunstancia tienes que intentar adaptarte y está genial que obviamente tengas la rutina, como tú has dicho, y eso lo necesitamos, pero ante un imprevisto siempre tienes que tener un poco esa flexibilidad para poder adaptarte. Y probablemente si te adaptas, mejores mucho más que si no te adaptas y abandonas. Y de hecho, a nivel empresarial mi servicio mejoró, porque claro, hasta entonces la gente que entrenaba en casa, pues yo no tenía muchas opciones de trabajo con ellos, pero la cuarentena me obligó a mejorar muchísimo mis entrenos en casa porque de repente todo el mundo entrenaba en casa. Y me gustó mucho porque ahora mismo sigue habiendo gente que entrena en casa porque pues, les da más seguridad, porque al final ellos no les gustan y tiene un servicio mucho mejor del que tenía el año pasado. Entonces, por mi parte, fue un win-win-win. Vamos, ganó todo el mundo. Qué bueno. ¿Y qué claves, 2 o 3 claves que le darías a la gente que nos está escuchando para ganar músculo en casa y sin material, incluso con su propio peso, a nivel de repeticiones, series, quizá tiempo de descanso, algo así muy, muy genérico? Para mí, la clave de entrenar en casa y crecer es sentir el músculo que estás trabajando. O sea, es un consejo muy de pro, pero es así. Tienes que sentir muchísimo el músculo que estás trabajando. Si para ello tienes que hacer 40 repes, hazlas, pero el ejercicio que elijas se tiene que valer para reventar el músculo que entrenes. Y después, a nivel de repeticiones, las necesarias para llegar a un RIR 4 o menos. Y series es un poco más de lo mismo. Intenta llegar a 8 o 10 en cada grupo muscular y ya está. Así de forma muy, muy genérica. Y, tío, te escuché en el curso de AudioFit una cosa muy interesante y era que si una persona, por ejemplo, tú le mandas a hacer 2 series de sentadillas con 10 repeticiones y le dices a una sentadilla profunda, sin embargo, esa persona no baja del todo y hace una sentadilla, o sea, una sentadilla media, esa persona no se estaría beneficiando, no estaría llegando al volumen que tú le habías programado porque no está haciendo el rango de movimiento completo, ¿no? Y no estaría involucrando todas las fibras musculares. Y dices, ese método de darle series y repeticiones no funciona. ¿Por qué? ¿Y cuál sería la alternativa para mandarle a esa persona? Lo que la gente no sabe es que en investigación el gold estándar, es decir, el método más fiable que se utiliza para medir el volumen, es el trabajo. Y trabajo es el recorrido que haces por la fuerza que generas. Así de forma muy global dicho, ¿vale? Entonces, si yo te mando una sentadilla profunda, estoy pensando en un trabajo concreto y si me haces una media sentadilla, seguramente hagas menos trabajo. El trabajo no es equiparable. En ese momento estás haciendo un volumen menor para ese grupo muscular. Entonces, yo te mando una media sentadilla, hazme media. Si te mando entera, hazme entero. Es un concepto un poco complicadillo, pero es así. No sé, es como tú dices, no, estoy comiendo pan y se está comiendo pues pan Bimbo con nocilla, ¿no? Que son parecen 2 cosas que son lo mismo, pero son 2 cosas diferentes, ¿no? Sí. Es que dentro del entrenamiento, es decir, el entrenamiento es una cosa curiosa, porque es verdad que tú puedes mejorar mucho haciendo las cosas medio mal, porque el cuerpo al final responde al estímulo y sobre todo si eres una persona bien predispuesta, responderás muy bien. Pero si quieres hacer las cosas bien de verdad, ahí tienes detalles hasta que te aburras. Es que es lo que decía el otro día. Tú le mandas a un cliente un press en máquina sentado y dependiendo de cómo colocas el asiento, estás mandando trabajo más a un músculo que a otro. Que es flipante, pero esto ya lo cuento como curiosidad biomecánica o queréis que pase de esto. No, dale, si quieres algún detallito, dale. Vale. Pues bueno, si tú pones el asiento bajo, estás obligado a poner los codos así. Este gesto se llama aducción lateral, ¿vale? Y sobre todo se encarga la parte media del pectoral. En cambio, si tú lo bajas, haces una flexión de codo. Porque al final, al subir el asiento, los codos mantenerlos así es incómodo, los bajas, ¿vale? Y aquí está dando trabajo sobre todo a la parte superior del pectoral, ¿vale? Lo que se llama la porción clavicular. Son 2 partes distintas. Y de hecho, a nivel funcional y también a nivel estético, tiene implicaciones el hecho de que tú las trabajes o no las trabajes. Pues si tú simplemente le dices al tío, haz un press en máquina y no le determinas qué tiene que hacer exactamente, podría estar trabajando más la porción clavicular que la porción de abajo. Pues claro, ¿qué implicaciones tiene eso? Pues que igual luego cuando le mandas a hacer un press inclinado es súper fuerte porque lleva trabajando la parte superior muchísimo o no porque no ha trabajado nunca. Brutal. Qué bueno. Está genial el matiz. Vuelvo a recalcar, ir a YouTube porque Aitor está haciendo los gestos y así lo podéis ver si no estáis escuchando en YouTube. Aducción horizontal. Y otra cosita que quería preguntarte, también aprovechando
sobre todo lo que tú has estudiado acerca de la hipertrofia regional, etcétera, es el tema de meterle más series o más volumen de entrenamiento, en definitiva, a un músculo rezagado. Por ejemplo, voy a poner mi caso. Yo lo que es el femoral me noto un poquito más en una pierna que en el otro. Entonces, a veces lo que hago es meter alguna serie más en esa pierna que noto que tengo un poquito menos. ¿Tú le ves sentido a esto? ¿Puede tener cabida en un entrenamiento enfocado a la hipertrofia en un músculo rezagado? Yo a los clientes nunca se lo mando, pero porque al final me da miedo que la valoración de que ellos hagan de es que lo tengo rezagado realmente no sea eso. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, un pectoral con más tono o puedes tener un pectoral más desarrollado que otro por cómo te mueves. Pues igual hay un pie que lo apoyas de una forma distinta, eso hace que el cuádriceps baje un poco más, eso tira del pectoral. O sea, a nivel funcional puede haber varias cosas. Y en ese caso concreto, yo en el tuyo podría ser que, por ejemplo, con un pie te falte rotación externa y por eso el isquio no te funcione bien, yo qué sé. Pues sí que le recomendaría hacer con ese pie un poco más porque es cierto que está un poco rezagado, pero sin poder valorarte bien es peligroso. Y como en el online es difícil valorar exactamente eso, porque estamos hablando de cosas ya más complicadas, muchas veces no se lo recomiendo a clientes. Ahora, si yo te valoro bien y veo que de verdad está rezagado, sin problema sí, porque ese es un músculo que seguramente trabaje menos que el otro. Claro, es que hay casos que son quizás bastante clamorosos, pero lo mismo otros realmente tiene más que ver un poco con el sistema nervioso, ¿no? Yo, por ejemplo, pues hago el típico doble bíceps, ¿no? Me pongo con el derecho y saco más que con el izquierdo. Y digo, joder, es que tengo menos bíceps, pero realmente quizás sea porque, oye, yo soy diestro, ¿no? Claro, es que... Tengo más tendencia a activar mejor el brazo derecho por el hecho de que básicamente mi cerebro, por así decirlo, manda mejor la orden. Y de hecho, a ver, con el entrenamiento, lo que en parte lo que tenemos que hacer es compensar los errores del día a día. Si tú eres una persona que está 10 horas al día sentada, es un error. Pues igual aprovecha el entrenamiento para intentar mejorar todo lo que te causa eso, que es igual un glúteo que está frito, una flexión de cadera pésima, pues mete en el calentamiento estiramientos para flexiones de cadera y luego un hip thrust. Te va a venir muy bien. Entonces, no me parece mal que, teniendo eso en cuenta, tú le metas caña a un femoral más que al otro porque está más flojo. Claro, es que parece una tontería, pero por ejemplo, gente que está con el ordenador y que es zurdo a la diestra y está constantemente usando el ratón con ese brazo, ya está muchas horas en el día con un brazo más adelantado que el otro. Al final eso también, claro. O sea, puede influir. Por supuesto, lo mismo que se ha visto que nadadores que están todo el rato haciendo esta rotación tienen los paravertebrales de un lado mucho más desarrollados que del otro. Por eso, y los entrenadores ahora intentan compensarlo, meter ejercicios previos de calentamiento, de movilidad, y obligarles a respirar de los dos lados, pero es que si tú estás todo el día haciendo así, tendrás los paravertebrales de este lado a fuego y los del otro, pues no. ¿Y eso qué puede hacer? Pues puede hacer que estés más girado. Que de hecho, si te fijas en la mayoría de personas sin camiseta, están girados. Yo mismo, hasta que he empezado a meter más correctivos y tal, estaba girado. Me miraba así, parecía aquello, no sé, que es algo normal. Al final el cuerpo se adapta a cómo le pide, qué le pides tú y no tiene por qué generar dolor, ¿eh? Pues es algo completamente normal, pero no significa que no tengamos que trabajar sobre eso. Claro, al final yo invito a la gente a que, pues la gente que nos está escuchando haga autocrítica y vea quizá en su entrenamiento, independientemente de si su objetivo es ganar hipertrofia, fuerza, perder grasa, lo que sea, que también haya esa parte, ¿no? Un poquito de compensar eso del día a día y sobre todo cuando hay cierto dolor, ¿no? Claro, ahí ya, si entramos en dolor, ya es un tema más complicado que tiene que tratar un profesional de la salud. O readaptadores, que son CAFID, pero readaptadores, o fisios, o los dos. Pero realmente yo, con ver un poquito cómo se mueve una persona, ya puedes ir viendo un poco por dónde van los tiros. Y ya, si es una persona que está todo el día, por ejemplo, boxeador está todo el día así, que encima luego van a trabajar así, y luego le dan al press banca a muerte, pues no está chepadísimo. Pues igual a esa persona hay que darle movilidad de la zona torácica. Va a parecer un armadillo. Por decirte algo. Sí. Sí, parecen armadillos. Que justo ayer estuve viendo un tío en el gimnasio que era muy majo y tal, pero decía, oye, tío. Cuando empieza así la frase es porque viene algo negativo. Era muy majo. No. Es que era muy majo. Es decir, no quiero decir nada malo de él, porque igual, yo qué sé, alguien me viene en el gimnasio y sé con quién estoy hablando, pero hazte un facepull, macho, no sé, dale con el foam, no sé, algo. Porque está chepado y decía, eso te puede causar problemas en un futuro. Ya ves. Tío, pues hablando de esto, mira, del tema de insuficiencia, movilidad, falta de movilidad, el tema de los hombros, ¿no? Porque al final,
Bueno, a ver, evolutivamente venimos como de los monos, ¿no? De los simios, que al final estamos como colgados siempre a ramas y, bueno, por así decirlo, con los brazos por encima de nuestra mirada, ¿no? De nuestros ojos. Sin embargo, hoy en día, pues casi todo está a la altura de nuestro pecho, no tenemos que subir el brazo. Entonces, Sí. hay muchas lesiones de hombro y investigando un poquito decían que el hecho de colgarse tiene beneficios a la hora de evitar lesiones en los hombros, incluso de espalda, para estirar un poquito el tronco. ¿Qué de cierto hay en esto y qué es un poquito una exageración? El hecho de tener una barra dominada y colgarte 30 segunditos al día. A ver, yo lo que sí tengo que decir es que las cosas no son tan fáciles como la gente piensa. Es decir, una lesión es multifactorial y si es multifactorial no depende de una única cosa. A nivel funcional, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que como está todo por debajo nuestro, todo lo que sea overhead es que no lo estamos trabajando y tu hombro está preparado para esa clase de demandas. Entonces, si se la quitas completamente, va a perder ese rango porque el cuerpo se adapta a todo. Y en cuanto ve que no necesita algo, dice adiós, porque no necesito tener esta adaptación, pues el tema nervioso se adapta a otra cosa. ¿Qué pasa? Que un día tienes que coger algo, porque siempre ocurre que tienes que pillar algo de una balda que está muy arriba. Y ese día estiras mucho el hombro y hay gente que simplemente por hacer ese gesto se disloca. Es decir, estás muy, muy desadaptado para que el hombro se te disloque al hacer eso. A nivel funcional suele faltar muchísima flexión de hombro, que es este gesto, ¿vale? Y suele faltar también muchísima movilidad de la escápula. Es que no se mueve porque no tiene capacidad de estabilización. Y como no es estable, la escápula dice, paramos aquí. Realmente la movilidad tiene mucho que ver con cuáles son tus capacidades. Porque el cuerpo, si no se ve capaz de hacer algo, te restringe la movilidad. Es una forma de asegurarse. Entonces dices, joder, maldito cuerpo, no me permite hacer cosas. Pero es que si te las permitiera, estaría roto. Total. Entonces es normal, yo tampoco te dejaría. Quiero decir. Totalmente. Y sí, puede ser que colgarte te ayude porque colgarte te obliga, uno, a subir las escápulas, si estás colgado un tiempo ya, porque estar así pues no es viable porque no te da movilidad. Y dos, te obliga a tener mucha flexión de hombro. Entonces, sí puede ser muy beneficioso, sí. Mejor que no hacer nada, seguro. Seguro. Totalmente. Tío, pues Sergio, no sé qué te parece de hacerle la pregunta que le hicimos a Raúl Ocaña sobre el tema de los ejercicios. ¿De qué ejercicio, un solo ejercicio, nos recomendarías para cada grupo muscular? Obviamente, o viendo de que hay muchos súper útiles, pero ¿cuál sería como tu gol estándar de ejercicios? Pues te voy a decir una cosa, depende mucho de la población, pero en población general, que tampoco busca estar sana y no busca la competitividad ni nada, yo para el press prefiero un press militar que un press banca, ¿vale? Porque exige más movilidad y es más útil sobre cabeza y sigue siendo un empuje, tiene implicaciones para pectoral, para deltoides, para las tracciones, tema de espalda y no me gustan las dominadas, porque ya tenemos un ejercicio overhead de empuje, paso de dominadas, prefiero un remo que te obligue a tener la espalda bien recta. Bíceps, tríceps, a nivel funcional aislados tampoco tiene sentido, pero yo me quedo con un curl clásico con barra Z. Y en tríceps, incluso ahora mismo, estoy cambiando más de lo que antes me gustaba, que era un press francés, a una extensión normal en polea alta, porque me da muy buenas sensaciones y no exige gran movida, ¿vale? Después, para tema de core y tema de glúteos, un peso muerto, sin duda. Ya sea rumano, ya sea convencional, los dos. Cuádriceps. Aquí estoy un poco dudando, porque para población general creo que la sentadilla es base y puedes variar de una sentadilla goblet a una trasera, pero me encanta para hipertrofia la hack squat. La hack squat y sobre todo el multipower, que te permite jugar con rodilla y con cadera. Para mí ahora mismo es el ejercicio estrella de cuádriceps. Y ya yendo a gemelos, es que tampoco lo entiendo mucho en realidad, pero unas extensiones unilaterales con mancuerna me gustan. Unilaterales con mancuerna. Qué bueno. Brutal. Pues nada, aquí yo sé que ya más de un entrenador ha cogido papel y boli y ha ido apuntando. Apunta. Y yo lo que quería preguntarte, Aitor, ya que también has comentado algunas cositas ahora de tu rutina, ¿no? Que estás cambiando algún ejercicio. ¿Podrías contarnos un poquito cómo es ahora mismo tu entrenamiento y el objetivo que persigues con él? Un poco la estructura a nivel de calentamiento, ejercicios y eso, objetivo, un poquito. Vale, yo antes el calentamiento lo orientaba más al entrenamiento en concreto. Ahora mismo el calentamiento lo oriento completamente a trabajar las carencias funcionales que tengo. Por ejemplo, hombro, de tanto estar sentado y luego trabajar el pectoral y tal, lo estoy como muy chepadito, tal. Todo lo que hago intento hacer es mejorar la ejecución torácica y la flexión de hombro.
En cambio, pierna, ostras, es que yo para hacer una sentadilla tengo poca movilidad de tobillo y de cadera. Y encima tampoco soy muy estable con el pie muchas veces porque tengo mucho arco. Pues intento mejorar todo eso, darle poco de movilidad a la planta del pie, dar movilidad al tobillo, ganar rotación interna, darle capacidad de excéntrica a rotación externa, por decirte algo, ¿vale? Y eso es el calentamiento. El entrenamiento, ahora mismo estoy con un entrenamiento de 5 días que lo estoy acabando, voy a empezar otro. Y lo que suelo hacer es primer día torso, que es pecho y espalda, con un poquito de hombro. Martes de pierna con un poco de tríceps. Yo en pierna trabajo las dos, parte delantera, cuádriceps y posterior isquios glúteos, ¿vale? Miércoles, para descansar de los días anteriores que son más duros, hago brazo de bíceps y tríceps. No, perdón, hombro y bíceps. Jueves otra vez torso, viernes otra vez pierna, combinados con, en primer lugar, tríceps y en segundo lugar, bíceps y hombro también. ¿Qué pasa? Que como tengo mucho bíceps y hombro, muchas veces los quito del entrenamiento principal y los meto el sábado como sexto día. Y así puedo tener un día más suave de torso y luego, en cambio, del tríceps y bíceps pasarlo el sábado, que estoy más tranquilo, hacer un entrenamiento corto que disfrute yo con un bombeillo guay, ¿sabes? Qué bueno, esa adherencia, obviamente, con el bombeo que no falte. Sí. Es que, al final, yo prefiero hacer 5 ejercicios muy bien hechos al día y cambiar el sexto y el séptimo al sábado. Y punto. Si va a estar más cómodo así, no hay ningún problema. Es verdad que tengo muchísimo énfasis en bíceps, tríceps ahora mismo, pero porque creo que es una cosa que me falla mucho. Tengo brazo muy largo y estéticamente es lo que más me falta a mí. En el pasado le di mucha caña a la pierna y la mejoré un montón y ahora voy con otro segmento que es el brazo, que para mí lo tenía un poco flojo, brazo y hombro. Poquito a poco vas esculpiendo, ¿no? El cuerpo y le vas dando la forma que quieras. Sí, no tengo prisa y al final es trabajar un poco las carencias estéticas, ¿no? Yo me quedo con el tema de lo que has dicho de los ejercicios, ¿no? Muchas veces la gente tiende a cambiar muy rápido de ejercicio, no le da tiempo, rápidamente cambia la rutina y realmente hay que dar tiempo, ¿no? Hay que dar tiempo a esos ejercicios para poder sacarle el máximo partido, ya sea tu objetivo, ganar fuerza, aumentar de peso los básicos o simplemente con otros ejercicios más analíticos a nivel de hipertrofia, ¿no? Y precisamente, Aitor, quiero hilar esto con una cosa y para ello voy a leer literalmente algo que tienes tú en tu página web, que es: creía que cuanto más esfuerzo hiciese, mayor sería la recompensa. Pero el entrenamiento debe servir para un propósito, para mejorar tu salud, tu aspecto o el rendimiento deportivo. Y para eso necesitamos tiempo. Si el esfuerzo es excesivo, no podremos mantenerlo mucho tiempo. Por lo tanto, no sirve. Y aquí va mi pregunta. ¿Cómo haces para instaurar esta mentalidad de largo plazo para que la gente a la que entrenas consiga resultados? Porque sin ninguna duda es algo que Kike y yo vemos que es lo que más falla actualmente y es el dar tiempo a las cosas. Pues enseñándoles a ser flexibles, o sea, que cuando tienes que fallar o necesitas fallar, puedes fallar. Y cuando necesitas descansar, descansa. Si te quieres ir de vacaciones 2 semanas y no puedes entrenar 2 semanas, pues no entrenes, que no pasa nada si llevas todo el resto del año matándote. ¿Que quieres hacer semanas más tranquilas? Al final el entrenamiento es intenso. Pues cada X tiempo mete descargas. Yo hay gente a la que meto descargas cada mesociclo, cada 6-8 semanas, pero porque lo necesitan. Y luego así me hacen bien el entrenamiento. Es que si no, al final entra en un bucle de no puedo, le pones menos, no puedo, le pones menos. Y ya llega a su punto de que es ridículo lo que le pones, pero como no ha descansado, no está bien. En cambio, le das un mesociclo más tranquilo con una descarga al final y el tío te tira la leche. Pues enseñan a ser flexible, a fallar cuando tiene que fallar y a darle caña cuando tiene que darle caña. Para mí es la clave. Y entrenamientos que le gusten, aunque sean pocos, porque conozco mucha gente que está enorme, que en el gimnasio parece que no hace nada, que hace muy poco, mucho menos que los demás. Pero como llevan 25 años en el gimnasio, está muy fuerte. Qué bueno, y o sea, sería un poco porque es lo que hace que mucha gente lo deje, ¿no? El blanco-negro. O sea, también hacerle entender a la gente que está esa escala de grises y que no pasa absolutamente nada, porque si una semana no entrenas por lo que sea, que no tienes que tirar todo por la borda, ¿no? Pasa como un poco por la comida. Cómete 2 trozos de pizza, no pasa absolutamente nada, pero no por eso te tienes que comer 3 pizzas enteras. O sea, si dejas de entrenar una semana, no dejes de entrenar ya para toda la vida. Esa semana y luego vuelves, ¿no? Un poco esa mentalidad. Es que, de hecho, en la dieta nos lleva ventaja porque al final ahí ya han hecho entender que la dieta o la nutrición, como se te da a entender, no es hacer lo que quieras 9 meses y luego 3 de dieta estricta para bajar, sino que ten hábitos saludables y así no tienes que hacer dieta nunca. Es un poco lo del entrenamiento. Haz un entrenamiento que te guste y que se ajuste bien a tu día a día para que no tengas que entrenar nunca, sino que vayas siempre a hacer algo que te gusta. Brutal.
Tío, y en parte en esto, o sea, llevándolo más al ámbito de la vida, al final tú estás haciendo un montón de cosas, has evolucionado, has crecido en redes, te va súper bien, porque también haces algo que te gusta. Si no, seguramente, si yo qué sé, algo, yo no sé si te gusta el derecho, pero si estuviese haciendo derecho, a lo mejor no serías tan buen abogado como eres tan buen entrenador, ¿no? Y tío, me impresiona la capacidad de ser productivo que tienes. Y una pregunta que solíamos hacer, que ya no la hacemos mucho, pero yo creo que a Aitor es obligatoria, es ¿qué hábitos haces en tu día a día que te hace ser tan productivo o que te ha ayudado tanto en tu vida y que le recomendarías hacer a la gente que nos escucha? Es que yo creo que no soy un buen referente para esto, porque yo soy una persona, no sé cómo decirlo, soy muy ambicioso y no me importa trabajar mucho tiempo. Que luego me quejo, tal, que mi novia, que creo que me está escuchando, pues luego me dirá, no, y si luego te quejas, pero realmente no me importa. Yo me pongo y estoy ahí. De hecho, me duele que sea entre semana y yo no esté trabajando. No tengo esa capacidad de decir, hoy un martes 12 de la mañana, voy a tomar un café con un amigo. Yo 12 de la mañana estoy trabajando, punto. Entonces, es como que me he creado un hábito de trabajo en el que el trabajo es mi día a día y lo hago y punto. Es decir, es como que he asumido que me dedico a esto, que voy a hacer que me guste y esté contento en él. Tengo metas claras que quiero conseguir y con ello esto. Pero yo creo que no soy un buen referente porque en cierto modo no es sano, porque yo es verdad que tengo unas metas muy claras y una dinámica de trabajo, un espíritu de trabajo muy estricto y no me gusta salirme de ahí. Y creo que eso ser estricto no es bueno para mí. Lo estoy trabajando poco a poco, pero bueno, es lo que ha hecho que yo sea tan productivo. No tanto que yo sea bueno organizándome ni tal, que no soy malo, pero yo creo que si fuera más tranquilo en mi día a día y supiera organizarme un poquito mejor, me iría mejor. Entonces tampoco soy un referente en ese sentido. Brutal. Pero vamos, básicamente lo que he sacado de aquí es que te apasiona y que tienes unos límites muy claros de lo que es importante para ti, ¿no? Claro, es que es lo que le decía lo que le diría a la gente. Trabajas 7 días a la semana en algo, seguro que mejoras. Seguro. Es que es lo que he hecho yo. O sea, es que un poco lo que hice en el gimnasio, ¿no? Empecé a tope y claro que consigue resultados, pero ¿a qué precio, no? Entonces ahora estoy un poco trabajando sobre ese vete más tranquilo y haz las cosas mejor. Ok, genial. Bueno, Sergio, no sé si tienes alguna otra pregunta para finalizar o... Pues nada, simplemente agradecerte, Aitor, de verdad, tu tiempo, porque me ha encantado la entrevista. Yo creo que a la gente que nos está escuchando también. Pero bueno, antes de irnos y de despedirnos, deja tus coordenadas, dónde te puede encontrar la gente, di todo lo que quieras sobre ti. Pues la gente me puede encontrar en la cuenta de Instagram Fuerza Diario y podéis hablarme por privado sobre qué queráis. Salvo que intentéis venderme algo, os voy a responder, porque la única persona a la que no respondo es la gente que me intenta vender. No sé por qué. Digo, has venido hasta donde me a venderme algo, no tengo por qué responder. Pero ¿cómo te venden? ¿Cómo te venden para saber las técnicas y saber identificarlo? Es que claro, la gente viene y me dice, hola, Aitor, tengo una propuesta de negocio para ti. ¿Te va a interesar mucho? ¿Vas a ganar mucho dinero? Pues a ver, no me interesa. Porque una cosa es que me digas, oye, estoy montando un centro, creo que podrías ayudar, y ahí, pues igual me interesa. Y otra cosa es que me digas, vas a ganar muchísimo dinero en muy poco tiempo. No. O sea, yo creo en ganar dinero con lo que tú haces y lo que yo hago no es invertir en no sé qué para que me dé muchos resultados. Yo soy entrenador. Entonces, ¿sabes? Es un poco por donde van los tiros. Sí. Y si queréis asesorías o algo, queréis alguna duda concreta, pues me podéis encontrar en info@fuerzadiario.com, fuerzadiario.com, 2 as, atento. Y ahí estoy. Genial. Bueno, dejaremos todo lo que has comentado en el link de la descripción, porque muy bien. Pues, ahí en tu web ya tienes todo aunado y seguro que a la gente, pues oye, le interesa echarle un ojillo. Yo animo también a ello. También, por supuesto, en tu cuenta de Instagram, porque es una pasada ahí lo que aportas. Y bueno, pues como decimos siempre, os agradecemos un montón en la plataforma a lo que lo estéis escuchando, en YouTube, iVoox, Spotify, Apple Podcast, que le hagáis un pantallazo y lo compartáis en vuestro Instagram, así nosotros os reposteamos y llega a más gente, y nos etiquetéis, por supuesto, a Aitor como Fuerza a Diario, a Quique. ¿Cuánto sabes? A Quique como... @Quique Carmona, salud, con una sola A. Y a mí como Sergio Cruz, _salud. Y así pues esto llega a más gente y todo lo que nos ha dicho aquí el crack de Aitor, pues oye, seguro que a muchas personas les es muy útil. Así que nada, Aitor, muchísimas gracias, tío. Igualmente, chicos, ha sido un placer y nada, ya sabéis, para lo que necesitéis, pues aquí estoy. Nada, un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Abrazo.